Agradezco a la maestra Miriam Morales, a los organizadores de este coloquio, su invitación para participar en este importante coloquio sobre el patrimonio cultural inmaterial. Cuando el pueblo mexicano curaba sus penas por la revolución recién terminada, era necesario reconstruir al país. Se necesitaban escuelas, hospitales y caminos, pero sobre todo se requería de unidad y confianza en un país que sentía y expresaba a gritos la necesidad de una estabilidad, de un espacio internacional, de construir un camino seguro para transitar al futuro y un rostro que pudiera distinguirlo de los demás países. El gobierno de la República decidió como política interna lograr la unidad de los mexicanos, hacer una nación fuerte surgida de la lucha revolucionaria, que hiciera sentir orgullosos a los mexicanos y que los propios ciudadanos participaran en forma decidida y entusiasta en la conformación de una mexicanidad que fortalecería nuestro nacionalismo y difundiría por el mundo el nombre de México. Jalisco, en su gran extensión territorial, en su amplia y diversa geografía, con una historia apasionante como región y una riqueza cultural sorprendente, es llamado en esa época posrevolucionaria por el destino mexicano para ser el protagonista en el diseño de una simbología que la historia le estaba reservando. Y qué ironía, esto ocurría precisamente cuando en el pasado Jalisco había tenido actitudes desafiantes contra el centralismo porque se sentía fuerte y próspero, autosuficiente y rico. Surge entonces, después de la revolución, la voz fuerte del charro jalisciense para gritar: yo soy el mexicano que buscan, yo puedo representar a todos los mexicanos. Se ignoró entonces la enorme diversidad cultural del país y se prefirió unificar imágenes. Se insistió en una homogeneidad cultural, en una sola mexicanidad. Basta con revisar la letra de las canciones que se han convertido en pilares de esa mexicanidad creada por las circunstancias históricas. Yo soy mexicano y mi tierra es bravía. Palabra de macho que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra mía. Además de cantar a la tierra y al machismo, cantamos al mariachi y al tequila. De Cocula es el mariachi, de Tecalitlán los sones, de San Pedro su cantar, de Tequila es su mezcal, y los machos de Jalisco, afamados por entrones, por eso traen pantalones. Pantalones ajustados y con pistola y tequila bajo el brazo, cantándole serenata a la mujer amada con un buen mariachi. Los elementos de la mexicanidad estaban dados para que el charro de la región de los Altos de Jalisco, el mariachi que se decía había nacido en Cocula y el tequila, también de origen jalisciense, se constituyeran en las imágenes perfectas de los sabores y colores de México. Hombres centrones, charros de a caballo y grupos musicales llamados mariachis que al incorporar las trompetas harían retumbar la presencia de un México más fuerte, seductor y contundente, que podría mitigar las tristezas por los muertos de la revolución y la pobreza del pueblo. El macho con su arrogancia y altanería podría ser el personaje que beneficiaría a México en esa búsqueda de identidad. Un charro parrandero y jugador, protagonista principal de la mexicana alegría en una fiesta de unidad en la que habría lugar para todos. La época de oro del cine mexicano, con películas como Allá en el Rancho Grande o Ay Jalisco no te rajes, fue el mejor aliado de esa jalisquedad. Exportó las imágenes, la música y el jarabe como baile nacional, diseñó el vestido de la patria e hizo que los países sudamericanos y el mundo entero comenzara a descubrir la nación mexicana. El mariachi se originó en el periodo virreinal en el occidente de México, en las rancherías, haciendas y pueblos, en las entidades de Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit. Posteriormente se hicieron presentes en algunas ciudades como Guadalajara, Tepic y Colima y en las ferias regionales. En cada una de las regiones occidentales hay variaciones locales en cuanto a los instrumentos, forma de ejecución, el ritmo, las melodías, los timbres de voces de los cantantes y los géneros interpretados. No se tiene fecha de nacimiento del mariachi, pero lo que sí se ha demostrado es que comparte una región cultural y que el poblado de Cocula le dio renombre por lo que se le conoce como la cuna del mariachi. En parte se debió a la fama que lograron los músicos coculenses en la Ciudad de México y Estados Unidos, así como por la canción Cocula de Manuel Esperón y Ernesto Cortázar, en la que se hace referencia que se originó en esta población.
fue difundida por el charro cantor Jorge Negrete con su voz de barítono, representando el prototipo del charro mexicano, precisamente en la película Ay, Jalisco, no te rajes. Yo tengo un amigo en Chile que se llama Jorge Negrete, precisamente, y a él le ha beneficiado llamarse Jorge Negrete. En un viaje en España tenía que irse a Suiza a dar una conferencia y la chica que le dificultaba conseguir el boleto del vuelo que le urgía, cuando supo su nombre, pues inmediatamente se lo consiguió porque la mamá de la chica había estado enamorada de Jorge Negrete, ¿verdad? A lo largo del periodo virreinal, el mariachi y en el siglo XIX se le asociaba con diferentes significados. Se llegó a decir que la palabra mariachi venía de mariage, de francés, de matrimonio, lo cual ha quedado totalmente descartado. Se le asociaba también con un baile público llamado fandango o parranda, también con los grupos musicales de cuerdas que eran de origen totalmente rural, y también a la tarima sobre la cual bailaban se le llamaba mariachi. También se llamaba mariachi a algunos pueblos mexicanos y también a un cuero que se utilizaba para hacer el tambor, que se utilizaba también en algún tipo de mariachis. La primera noticia que se tiene de un arribo de un mariachi tradicional a la Ciudad de México es en 1905. Aquí llega a esta ciudad el mariachi de don Justo Villa a cantarle las mañanitas a don Porfirio Díaz, el presidente, y a participar en las fiestas del Grito. A partir de esa fecha empiezan a llegar mariachis tradicionales que ahora llamamos, que son solamente cuerdas, como era el mariachi en su origen, sin trompetas, como el de Cirilo Marmolejo, el de Concho Andrade, y empiezan a ser contratados en la Ciudad de México y se empiezan ya a posicionar como la música auténticamente mexicana. Hacia 1925 habían ya proliferado los mariachis en la capital mexicana. Sin duda, el espacio que les dio a los primeros mariachis la oportunidad en la metrópoli fue la cantina El Tenampa, que forma parte de la Plaza Garibaldi, que es un lugar emblemático del mariachi. El mariachi, durante el sexenio de Lázaro Cárdenas, fue donde se concretó el cambio del mariachi definitivo, lo que ahora el mundo conoce como mariachi mexicano. Antes era indumentaria con calzón de manta, ceñidor rojo y sombrero de soyate, sombrero pequeño, y desde luego eran solamente cuerdas, violines, guitarras, guitarrón, arpa, y en algunos casos tambora y en otros casos tamborita, y también la tarima donde se bailaban los zapateados. Ya es a partir de los años 30 que la trompeta queda incorporada, y en el gobierno de Lázaro Cárdenas, cuando nace también el Instituto Nacional de Antropología e Historia, él contrata al mariachi de Cirilo Marmolejo a su campaña política y además les ordena a los policías que no los molesten, que no los aprendan, porque muchas veces los mariachis eran considerados como la música de la orilla, como vagos, como músicos de cantina. El mariachi Vargas de Tecalitlán marcó una época, se consolidó el mariachi comercial, fue uno de los principales grupos que acompañó a los exponentes de la canción bravía y ranchera. En aquel tiempo, por ejemplo, Lucha Reyes, que fue la primera mujer que se animó a cantar en aquel mundo de hombres y de machos en los años 30 y 40, y desde luego Jorge Negrete, Pedro Infante y todos los cantantes que después se hicieron famosos. Es a partir de 1958 que la empresa RCA Víctor bautizó al Mariachi Vargas de Tecalitlán con el calificativo de el mejor mariachi del mundo, cuando promovió a la venta su material discográfico. Esta estrategia para acrecentar su fama allende las fronteras viajó a Alemania y también a Bali, precisamente a Bali. El 27 de noviembre de 2011, la UNESCO inscribió
el mariachi, música de cuerdas, canto y trompeta, dentro de la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La sesión se llevó a cabo en Bali por el Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial. La propuesta obtuvo 24 votos unánimes y mención especial por parte de Italia. Además, se integraron 17 candidaturas más. En el proyecto que se presentó a la UNESCO fue coordinado por la Secretaría de Cultura de Jalisco con el apoyo de la Dirección General de Culturas Populares del CONACULTA, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de varios académicos especialistas en el tema y desde luego de los propios músicos mariacheros. Nosotros tenemos el contacto con ellos, tanto los mariachis comerciales, digamos, o los que han hecho del mariachi un espectáculo, lo que es el show, lo que es el negocio del espectáculo, como los mariacheros tradicionales que permanecen en sus pueblos tocando para sus fiestas comunitarias y que todavía no se comercializan y todavía no están acostumbrados a los micrófonos o a los teatros. Después de que se aprobó esta incorporación a la lista representativa, el secretario de Cultura de Jalisco, que encabezaba la delegación mexicana en Bali, dijo unas palabras pues agradeciendo y comprometiéndose por parte del gobierno mexicano a realizar una serie de acciones para la salvaguarda del mariachi, al mismo tiempo que entraba un mariachi que llevó de Guadalajara, que se llama México Vive, tocando el son de la negra, para pues el ánimo y el entusiasmo de todos los presentes. El son de la negra es ahora pues el son más emblemático del mariachi. Antes era el jarabe tapatío, pero ha sido desplazado un poco por el son de la negra. Quisiera a continuación decirles qué es lo que estamos haciendo en Jalisco y bueno, en otras instancias gubernamentales también para la salvaguarda del mariachi a partir de que fue declarado patrimonio, pero lo que les voy a mostrar es desde antes, desde hace casi 20 años. En cuanto a medidas de transmisión, se ha optado por fundar academias ¿Cuál estaba? Ya. Sí. La Academia del Mariachi en el municipio de Cocula, que abrió desde el año 2006 y que ahora cuenta con 121 alumnos. Como decíamos, no es que el mariachi sea precisamente de Cocula, sí es de Cocula, pero también es de Colima y de Michoacán y de Nayarit. Posicionó a Cocula pues la famosa canción de Esperón, ¿no? Luego tenemos otra academia de mariachi del Ayuntamiento de Guadalajara, que funciona desde el año pasado. Tenemos otra academia de mariachi de la Secretaría de Cultura de Jalisco, que justamente comienza a funcionar el día de hoy en la Casa de la Cultura Agustín Yáñez. También tenemos los talleres de mariachi que se hacen en el estado de Jalisco. Estos talleres actualmente son 49. Se han entregado 626 instrumentos, tienen 525 alumnos y aparte hay otros talleres de música tradicional en la región cultural de Tierra Caliente. Esta región está formada por los estados de Jalisco, Michoacán, Colima, Guerrero y el Estado de México. Aquí llegamos a tener 700 alumnos, lamentablemente han disminuido por algunos problemas de seguridad. También se han repartido instrumentos. Y luego tenemos también los talleres de mariachi en el Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería.
Aquí participan 500 músicos y 23 maestros. En estos talleres, a partir de 1994, los mariachis del mundo que van al Encuentro Internacional de Mariachi se capacitan para aprender a tocar con las técnicas que se toca el mariachi en esta región del país y además aprenden repertorio. También se dan talleres en el Encuentro Nacional de Mariachi Tradicional y conciertos didácticos. Este encuentro es de músicos tradicionales, es decir, son mariachis antiguos, sin trompeta y sin traje de charro y con repertorios antiguos, y se les dan talleres de música de mariachi, también repertorios, estilos, porque un mismo son, por ejemplo, se toca de diferentes maneras, incluso con diferentes letras. Precisamente el programa Tierra Caliente acaba de hacer un disco que se llama Sones Compartidos. Es el mismo son, tocado en forma diferente, incluso con diferentes letras, según la región mexicana. En materia de revitalización, estamos haciendo grabaciones de discos, entre otros, la memoria del 10º Encuentro Nacional de Mariachi Tradicional. Bueno, en cada encuentro de mariachi se hace la grabación de un disco o dos. El disco de los marineros de Tepalcatepec, este disco se hizo por la Dirección General de Culturas Populares de Conaculta, porque fueron los ganadores de la Medalla Nacional Cirilo Marmolejo el año pasado. Se hizo otro disco sobre las 20 más importantes versiones del son de la negra, en coedición con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. También se hizo un disco sobre 2 veladas de minuetes en catedral. Minuetes es la música religiosa del mariachi. En la Catedral de Guadalajara se han hecho 2 veladas y este disco es la grabación de ambas. Y también se hizo otro disco sobre lo mejor de los 10 encuentros nacionales de mariachi con textos de académicos del mariachi. También se hacen libros, cada año se hace un libro del coloquio del mariachi. Este coloquio se hace en el Colegio de Jalisco, participan investigadores sobre el tema. Y luego sus ponencias se transforman en libro. Tenemos otro libro que se acaba de publicar, Haces de Tierra Caliente, son historias de vida de músicos tradicionales. Luego una autobiografía de don Miguel Martínez, que fue la legendaria trompeta del Mariachi Vargas durante 30 años y que acabamos de hacer en coordinación con la Dirección General de Culturas Populares de Conaculta. Otro libro más, Anécdotas Mariacheras, es un libro que se llama Anecdotario Mariachero de Lilia Alcántara. Son entrevistas con músicos mariacheros. Estas entrevistas fueron clasificadas de acuerdo a la vida de los músicos mariacheros, cuando llevan serenata, cuando están tocándole a los clientes borrachos en las cantinas, y de ahí se desprendieron una serie de anécdotas muy interesantes, incluso secretos de los mariacheros. Por ejemplo, cuando un borracho ya está perdido, les pide que toquen la misma canción como 10 veces, entonces un mariachero le dice al otro, tócamela en si bemol, entonces nomás le toca un pedacito, ¿verdad? Entonces está lleno de albures, es un libro realmente interesante. Otro libro sobre el mariachi, Identidad de los Colimenses, a cargo de Isolda Rendón, y una serie de libros que están actualmente en proyecto, también para realizar durante el próximo año. También se acaba de instalar un centro de estudios sobre el mariachi, con una fonoteca que forma parte de esta red nacional de fonotecas que acaba de inaugurar en Jalisco la maestra Miriam Morales el pasado 2 de agosto. Y se va a hacer un museo del mariachi que se va a inaugurar justamente el día 27 de noviembre, en el primer aniversario de la declaratoria de la UNESCO. Una exposición que se llama El Mariachi, Universo Musical de México, producida por el Museo Nacional de Culturas Populares. Aquí está su director, quien nos hizo el favor de hacer la curaduría de esta exposición, que pretendemos sea itinerante por diversos estados de la República. El coloquio internacional que les mencionaba en el Colegio de Jalisco, este año se llamó El Mariachi, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Tuvimos, por ejemplo,
una ponencia muy interesante sobre la música de mariachi en las composiciones de Beethoven. Vinieron de Roma el fundador del mariachi Romatitlán y la cofundadora, que es griega, desde luego investigadores de Estados Unidos, principalmente de Texas y de California, y los principales investigadores de nuestro país, como son pues del INA, del Colegio de Michoacán, de la Universidad de Guadalajara. Y luego tenemos también el mariachi Silvestre Vargas. Este es un mariachi que está en Tecalitlán, donde dice la canción que de ahí son los sones. También tenemos un encuentro regional sobre comida, tequila y mariachi en Puerto Vallarta, que se está haciendo cada año con el lema "Con tequila y mariachi sabe mejor". Luego, en materia de difusión, se acaba de hacer la producción de una obra de teatro didáctica, se estrenó en Guadalajara el 28 de agosto, fue muy exitoso este estreno, fue con la ayuda de la Dirección General de Culturas Populares de México y se pretende itinerar por varios estados de la República. La obra conjunta 20 canciones de las más representativas de la música del mariachi y con la letra de estas canciones se tejió el guión, el libreto de la obra de teatro. También en materia de danza tenemos Sonidos y Movimientos, que es una fusión de ballet clásico con contemporáneo y con música de mariachi. El Sistema Jalisciense de Radio y Televisión pues está preparando spots y hace gestiones para que en la hora nacional también se difunda la cultura del mariachi. Hemos hecho ciclos de cine también sobre lo que es la participación del mariachi en el cine. Recientemente tuvimos en la última semana de agosto un ciclo que culminó con una película que se llama El Mariachi Gringo, que se filmó en una coproducción de Estados Unidos y de México y que fue la mejor película del Festival de Cine de la Universidad de Guadalajara. La dotación de instrumentos musicales a un mariachi de Irlanda que se acaba de formar. Luego tenemos también la visita a GAN del Mariachi México Vive, a festivales folclóricos internacionales. Y luego, en materia de participación ciudadana, tenemos la convocatoria nacional Nuevos Sones de Mariachi, acaba de lanzarse la primera, precisamente para estimular la composición de nuevos sones. Ya se entregó el premio a los primero y segundo y tercer lugar. El Encuentro Nacional de Mariachi Tradicional, tienen ustedes un folleto que se les repartió, ahí habla del programa de este pasado encuentro, para que se den una idea de lo que ocurre en ese encuentro, al que concurren 400 músicos de mariachi tradicional de 16 estados de la República. El Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería es el que hace la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara desde hace 19 años, precisamente para difundir la cultura del mariachi en los diversos países. Y luego tenemos la grabación de repertorios antiguos, esto lo hacemos en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Son repertorios de principios del siglo XX y de más atrás que no han sido grabados y que es una forma de registrar esta música tan importante. También como producto de estos encuentros se constituyó la Asociación Mariachis Tradicionales Mexicanos AC, que es una asociación civil precisamente para que ellos discutan su problemática. Cada año se hace un taller que se llama Afinando Cuerdas, en donde ellos proponen diversas medidas para la salvaguarda del mariachi. La creación de la Comisión Nacional para la Salvaguarda del Mariachi acaba de realizarse en Guadalajara el 1 de septiembre. Esta comisión está integrada por las instancias culturales de cada uno de los estados de la región mariachera, por la Secretaría de Cultura del Distrito Federal y desde luego por instituciones académicas, por mariacheros, por organismos de la sociedad civil. Apenas se instaló, esta comisión se va a encargar precisamente de elaborar el Plan Nacional para la Salvaguarda del Mariachi, porque hasta ahora todas las acciones que estamos haciendo pues son realmente aisladas y sin ningún orden. Y en cuanto a instancias participantes de la sociedad civil, pues son diversas instituciones de gobierno,
Es importante la participación de la Cámara de Comercio porque, por ejemplo, ellos, que son la iniciativa privada jalisciense, pues aportan realmente recursos importantes para esto. Entonces, el encuentro que hacemos de mariachi anualmente se hace con recursos privados, con recursos del gobierno federal, del gobierno estatal, de varios municipios y de organismos de la sociedad civil. El Colegio de Jalisco, que es una instancia académica que tiene muy conocida y reconocida allá en Jalisco, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la asociación que ya les comentaba de mariachis, el Programa de Desarrollo Cultural Tierra Caliente, el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, y desde luego los estados de Colima, de Nayarit, del Michoacán, el Ayuntamiento de Guadalajara, el Ayuntamiento de Cocula, el Ayuntamiento de Tecalitlán, el de Ejidotlán de los Dolores y varias instancias más. Eso es lo que estamos haciendo hasta este momento en materia de salvaguarda del mariachi. Muchas gracias.